Buenas tardes estudiantes. Vamos a iniciar la clase de física. Bien. Bien, el tema que vamos a hacer hoy día es la estática. Vamos a emplear el diagrama de cuerpo libre, lo que les enseñé en la clase anterior, luego aplicar la primera condición de equilibrio para encontrar las magnitudes de las fuerzas como el peso, la tensión y la fuerza de reacción. ¿Ya? Recuerden ustedes las fuerzas comunes que llevamos la clase anterior. El peso, la tensión, la fuerza de reacción. Estas tres fuerzas vamos a utilizarlos aquí, en el tema de estática. ¿Ya? Entonces, ¿qué estudia la estática? Diremos que la estática estudia las condiciones que debe tener un cuerpo para que se encuentre en equilibrio. Entonces, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, debe haber interacción de fuerzas, ¿sí? Y también debe cumplir la primera condición de equilibrio. Por eso aquí en el concepto de estática indica que es una rama de la física que tiene la finalidad de analizar las condiciones que debe reunir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo para mantener en equilibrio. Para obtener las fuerzas, el alumno debe de hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí está explicado los pasos que se debe de hacer. Primero, aislar el cuerpo. Luego, graficar la fuerza de gravedad. Tercero, graficar la tensión. Cuarto, graficar la fuerza normal. Y luego, aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Que dice, si el cuerpo está en equilibrio y solamente actúan tres fuerzas, estas deben ser concurrentes necesariamente. ¿Ya? Entonces aquí en la gráfica observamos un sistema compuesto por una esfera, una cuerda y la pared. ¿Ok? Lo que voy a hacer es analizar a la esfera. ¿Sí? Vamos a analizar a la esfera. Ahí está. Como tú observas, la esfera tiene peso. ¿Sí? Por eso se grafica el peso dirigido hacia abajo. La esfera presenta una fuerza denominada peso o fuerza de gravedad. Luego, la cuerda tiene una fuerza de tensión. Aquí está la tensión. Y por último, el contacto entre la esfera y la pared se denomina fuerza de reacción o fuerza normal, Fn. ¿Sí? Esta fuerza se denomina fuerza normal o reacción. La fuerza de la cuerda se denomina tensión. Y la fuerza de atracción le llamamos fuerza gravitatoria o peso. Entonces, esta gráfica que ustedes observan le llamamos diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre va a depender de qué cuerpo se esté analizando. Porque aquí se puede analizar a la pared, se puede analizar a la cuerda o a la esfera. ¿Sí? Entonces aquí hay tres elementos: esfera, pared y cuerda. Por eso, aquí en el paso 1 dice aislar el cuerpo del sistema. Es decir, ¿a qué cuerpo deseas analizar? ¿A la pared, a la cuerda o a la esfera? En este caso estamos analizando a la esfera. ¿Ya? Entonces, sobre la esfera, ¿qué fuerza está presente? Paso 2, se grafica la fuerza de gravedad. Ahí está. Fuerza de gravedad. Paso 3,
Si el cuerpo está suspendido en cuerdas, se debe graficar la tensión. Entonces, como tú observas, este cuerpo esfera está suspendido por medio de una cuerda, se grafica la tensión hacia arriba. Luego, dice, si el cuerpo está en contacto con alguna superficie, se grafica la fuerza normal. Y eso es lo que estamos observando entre la pared y la esfera. Hay una fuerza normal. ¿Ok? Además, en el paso 5, nos indica que las fuerzas deben ser concurrentes. Y como tú observas, estas tres fuerzas tienen un vértice en común. Concurren en un punto o se intersectan en un punto. ¿Están de acuerdo? Así es, la fuerza normal es una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, los problemas te van a plantear de esta manera, así, con este procedimiento. Lo que usted debe hacer es graficar mediante el diagrama de cuerpo libre a las fuerzas que están presentes. ¿Ok? Equilibrio de traslación. Llamamos equilibrio de traslación porque también hay otro tipo de equilibrio que viene a ser de rotación. Un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación si está en reposo o está moviéndose a velocidad constante. Si el cuerpo está en reposo, le llamamos equilibrio estático. Equilibrio estático. Por otro lado, si el cuerpo tiene movimiento, este debe moverse a velocidad constante. El tipo de equilibrio es un equilibrio cinético, ¿no? Ambos casos corresponden al equilibrio de traslación. ¿Qué debe cumplirse para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, ya sea estático o cinético? Es la primera condición de equilibrio. Bueno, esta primera condición de equilibrio es un texto, es una teoría, ¿ya? Que nos indica que el equilibrio de traslación solo se va a dar si la fuerza R, es decir, la fuerza resultante o sumatoria de fuerzas, es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las fuerzas que intervienen en el cuerpo deben de anularse. Entonces, en la primera condición de equilibrio, todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su resultante debe ser cero. Una forma práctica para que la resultante sea cero es que las fuerzas opuestas horizontales deben ser iguales, ¿no? Sumatoria de fuerzas dirigidas hacia la derecha deben ser iguales a la sumatoria de fuerzas dirigidas hacia la izquierda. Si encontramos fuerzas verticales, entonces la sumatoria de fuerzas verticales hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas verticales dirigidas hacia abajo. Pero esto solo se cumple si las fuerzas son horizontales o son verticales. Pero ¿qué sucede si hay fuerzas con cierta orientación? ¿Qué sucede si hay fuerzas que no son ni horizontales ni verticales? Entonces ahí se debe hacer el método del triángulo. ¿Ya? El método del triángulo. ¿Por qué le llaman método del triángulo? Porque con tres fuerzas vamos a construir un triángulo rectángulo. Y utilizando los triángulos notables vamos a determinar cada fuerza. ¿Ok? Bien. Por ejemplo aquí, miren, esto es lo que a esto me refería. Miren, aquí ustedes observan el diagrama de cuerpo libre para la esfera, ¿no? Observan la primera fuerza, tensión, la segunda fuerza, la normal, y la tercera, el peso. Entonces, por la primera condición, la sumatoria de fuerzas debe ser cero. Eso va a generar, por teoría, de que estas tres fuerzas, para que la sumatoria de fuerzas sea cero, estas tres fuerzas deben de formar un triángulo, ya sea rectángulo, sea agudo, pero deben formar un triángulo, ¿ya? Porque cuando tres vectores forman un triángulo, uno a continuación de otro,
Por teoría, la sumatoria de fuerzas es cero, necesariamente. Entonces, como tú observas, mira, ve, ahí tenemos el peso vertical, tenemos la fuerza normal, horizontal, y por último está la fuerza de tensión. La fuerza de detención. Entonces, aquí, con esas tres fuerzas, peso, normal y tensión, se ha hecho un triángulo rectángulo. Y como teta es un ángulo notable, puede ser 30, 37, 60, podemos determinar cada una de las fuerzas que te piden calcular. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto de aquí es la teoría. Vamos ahora, pasamos a los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ir a los ejercicios. Bien, primer ejercicio. Realiza el diagrama de cuerpo libre del cuerpo que se encuentra en equilibrio. Entonces, vamos a graficar el peso, así. Tenemos el peso dirigido hacia abajo. Cuando a ustedes le preguntan hacer el diagrama de cuerpo libre, debes graficar las fuerzas que intervienen en el cuerpo. Entonces, a esta fuerza le llamamos peso, ¿sí? La siguiente fuerza es entre la pared y el cuerpo, denominada fuerza de reacción o fuerza normal. Esto es la fuerza de reacción o la fuerza normal. Le llamaremos reacción. ¿Ok? Y la tercera fuerza es la fuerza F, que el problema te indica, ¿no? Esto de aquí es la fuerza F. Listo. Una vez hecho el diagrama de cuerpo libre, vamos a comparar qué alternativa es similar a lo que hemos hecho los trazos. Recordar que la reacción también se denomina fuerza normal. Entonces aquí, a ver, busquemos qué alternativa se parece. ¿Están de acuerdo que es la alternativa A? Sí, la alternativa A es similar a las fuerzas que hemos graficado. No, lo que puede diferenciarse es el peso, pero no hay problema porque un vector puede moverse sin cambiar de dirección. ¿No? Así puede estar. Ahí, ¿no? Ahí está. Entonces ahí la respuesta es la A. ¿Ya? Bien, vamos con el siguiente problema. A ver, siguiente ejercicio. Dice, si el bloque mostrado se encuentra en equilibrio, calcula la masa del bloque y el módulo de la tensión en la cuerda es de 80 newton. Si el bloque mostrado se encuentra en equilibrio, calcula la masa del bloque, el módulo de la tensión en la cuerda es de 80 newton. ¿Sí? Bien, este problemita lo vamos a graficar ahí nomás. Miren, vamos a hacer el diagrama para el cuerpo. ¿Ok? Este cuerpo que está suspendido. Ahí está. El cuerpo. ¿Ya? Ese es el que sea el cuerpo. Ahora, ¿qué presenta este cuerpo que le llamaré cuerpo A? Cuerpo A. ¿No? No olvidar que tiene peso. Ese cuerpo tiene peso. Ahí está. El peso.
Y arriba tiene la fuerza de tensión. ¿Sí? Arriba tiene la fuerza de tensión. Recuerda que la tensión está presente en las cuerdas. Tensión. Luego que has graficado, vamos a utilizar la primera condición de equilibrio. Esta de aquí. Esta. Esta fuerza vamos a utilizar. Esta de aquí, ¿no? Fuerzas dirigidas hacia arriba es igual a las fuerzas dirigidas hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Si vamos a tomar en cuenta esa dirección, la fuerza que se dirige hacia arriba es la tensión. Entonces aquí vamos a poner fuerza de tensión. Igualas fuerza dirigida hacia abajo. Es el peso. ¿Ok? Ahora, en el problema nos indica que la tensión de la cuerda es 80 newton. Entonces, este valor de tensión le vamos a poner 80. El peso, para determinar el peso, recuerda que debes multiplicar la masa por la gravedad. ¿Están de acuerdo? La masa por la gravedad. Masa por gravedad resulta peso. O peso es masa por gravedad. Bien, bajamos el 80. Masa por gravedad es la gravedad de la Tierra. Su valor es 10. ¿Recuerdas? La gravedad de la Tierra es 10. Aquí en el problema también te lo indica. Ya, aquí te lo indican en este problema. Te está indicando que G de gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, este 10 divide 80 y hemos obtenido la masa. Esto es lo que te piden ayer, ¿no? La masa es 8 kilogramos. 8 kilogramos. Entonces, este cuerpo A que está suspendido tiene una masa de 8 kilogramos. Esta masa va a provocar que la tensión, ¿no?, tenga una fuerza de resistencia de 80 newton. Listo. ¿Entendieron, alumnos? Así es. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Muy bien. Vamos de poquito a poquito, vamos a ir avanzando, ¿ya? Pasamos al ejercicio número 3. Vamos al ejercicio número 3. Pero antes de resolver este ejercicio, te voy a dar unos pasos que debes tomar en cuenta en las poleas. Mira, ve, la polea es un disco móvil, ¿sí? Es un disco móvil porque va a girar. Y eso sirve para levantar cuerpos pesados, ¿no? Se coloca una cuerda alrededor de la polea. Vamos a hacerlo así mejor. Entonces, vamos a dibujar una polea, ¿no? Ahí está. Diremos que la polea es un disco
rotativo, ¿no? Se inserta en un eje y al jalar la cuerda, ese disco va a moverse. Ya, entonces miren, vamos a imaginarnos que esta cinta negra sea una cuerda, ¿ya? Una cuerda, ¿ok? Entonces la cuerda lo vamos a doblar hacia el otro lado, así, ¿ok? Y para que no caiga ese disco, vamos a colocar otra cuerda en la parte superior. En la parte superior. Ahí está. Y a la vez esa cuerda de la parte superior, vamos a ponerle en la pared, ¿no? Ahí está. Ya está ya. Entonces aquí tenemos el techo, donde está suspendida una cuerda. A la vez esta cuerda sujeta a una polea. En general esta polea se va a considerar ingrávida. Ingrávida significa que no vamos a considerar el peso de la polea. Solo vamos a considerar las fuerzas de tensión. ¿Ya? Bien. Cuando usted tenga esta gráfica, ¿no? Cuando usted tenga esta gráfica, entonces hay una propiedad que indica lo siguiente. Si bien estas cuerdas, ya, tienes aquí una cuerda a la derecha y la otra cuerda a la izquierda, la propiedad nos indica que las tensiones van a ser iguales. Las tensiones de ambas cuerdas van a ser iguales, le llamaremos a una tensión T. ¿Ya? A una tensión T. ¿Ok? A una tensión T. Entonces, ambas cuerdas que están debajo de la polea, le llamaremos tensión T. La cuerda que está arriba, por encima de la polea, es la suma de las dos tensiones. Una tensión más una tensión, aquí nos dará 2 veces la tensión. Entonces, esta tensión que está arriba nos dará 2 veces T. 2 veces T. ¿Ya? Eso es lo que usted va a observar en este gráfico que le he mostrado aquí. ¿Ok? Bien. Otro caso. Otro caso. Otro caso. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, si esta tensión de arriba tiene una magnitud de 600 newton, ¿ok? Entonces, las dos tensiones es la mitad de la que está arriba. Es la mitad de la que está arriba. 300 newton a un lado y 300 newton a otro lado. ¿Ok? Solo eso se va a considerar si la polea es ingrávida. No actúa el peso de la polea. ¿Ok? Listo. Entonces, con esta observación, vamos a resolver el ejercicio número 3. ¿Ya? A ver, ojitos, ojitos al ejercicio 3. Calcula el módulo de la tensión T si el bloque de 30 kilogramos se encuentra en equilibrio. El cuerpo de 30 kilogramos se encuentra en equilibrio. Bien. Entonces vamos a aislar el cuerpo. Este es el cuerpo de 30 kilogramos. ¿Están de acuerdo? Este es el cuerpo de 30 kilogramos. Ya, vamos a ponerle aquí 30
kilogramos. Ahora vamos a graficar la tensión en este cuerpo de 30 kilogramos. Aquí, al lado izquierdo, hay una tensión. ¿Están de acuerdo? Aquí hay una tensión. Al otro lado, también observamos otra tensión. ¿Sí? Ahora, si esta cuerda tiene una tensión T, la otra cuerda, que viene a ser su par, también debe ser T. Tenemos dos tensiones de módulo T. Entonces, la de abajo debe ser 2T. ¿Estás de acuerdo? La de abajo, esta tensión, debe ser 2 veces T. Así es, 2 veces T. Como esta cuerda mide T, si continuamos el recorrido de la cuerda, esta tensión también debe ser T. ¿Sí? Esa tensión también debe ser T. Entonces, la cuerda de la derecha tiene una tensión T. Repito, esta tensión que está a la izquierda es la suma de tensión T más la otra tensión T. 2T. Esta cuerda que está a la derecha es la misma cuerda que sostiene al lado derecho. También debe ser 2T. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a graficar el peso. El peso del bloque, ¿no? Este de aquí es la fuerza del peso. Esta. Lo puedes graficar arriba o abajo. No hay problema. Ahí. Entonces, a esta fuerza le llamaremos peso. Muy bien, una vez que hemos graficado entonces las fuerzas, ahora vamos a hacer cumplir la primera condición de equilibrio. Este de aquí. Este de aquí. Fuerzas verticales en ambos sentidos deben ser iguales. ¿Sí? Fuerzas verticales en ambos sentidos deben ser iguales. A ver, fuerzas dirigidas hacia arriba. Está la tensión de la izquierda 2T y la tensión de la derecha T. Entonces aquí vamos a poner 2T más T. Igual. Fuerza dirigida hacia abajo. Es el peso, ¿no? Es el peso. Sumemos, aquí nos da 3T, 3 veces T. Recordar que el peso es la masa, 30 kilogramos, por la aceleración, por la gravedad, que vale 10. El peso es 30 por 10. Que viene a ser 300, ¿sí? 300. Y dividiéndolo entre 3, obtenemos la tensión. T de tensión nos da 100 newton. 100 newton. Eso es lo que registra entonces la tensión para este cuerpo. ¿Ya? Esta cuerda debe tener una tensión de 100 newton para que mantenga este cuerpo de 30 kilogramos en equilibrio. ¿No? ¿Qué sucede si la tensión fuese menor, fuese 50, fuese 80? Esta cuerda se va a romper. Y al romperse esta cuerda, el cuerpo de 30 kilogramos va a caer. Va a caer. Mínimo para que la cuerda pueda sostener al bloque de 30 kilogramos, mínimo su tensión debe ser 100 newton. Y con eso garantizamos
garantizamos que el bloque se mantenga en equilibrio. Ustedes habrán visto noticias en las cuales las cuerdas se rompen, ¿sí? Las cuerdas que levantan a bloques que pesan toneladas se rompen, ¿no? Y causa problemas, ¿no? Eso es debido a que no han tenido en cuenta, ¿no? Cuánto resistencia debe tener la cuerda para poder jalar, levantar a los cuerpos. Así es, hay accidentes, ¿no? En los cuales las cuerdas se rompen. Bueno, uno es ya, hay un curso que le llaman mecánica de materiales, donde se analiza cuánta de resistencia debe tener el cable, ¿no? El cable de acero. Y de hecho que debe ser el triple o el quíntuple de lo que levanta, ¿no? Para garantizar la seguridad. Bien. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí, alumnos? ¿Alguna consultita? ¿Les escucho? Wow. Bien, ninguna. Pasamos entonces al siguiente problema. Este problemita dice calcula el módulo de la tensión. Calcula el módulo de la tensión de la fuerza P para mantener el bloque de 150 kilogramos en equilibrio. Considera poleas ideales. Quiere decir que las poleas no tienen peso. No considerar el peso de las poleas. ¿Cuál sería su respuesta? De repente aquí vamos a poner ninguna de las anteriores también, porque hay tres alternativas, ¿no? A ver, ¿cómo resolvemos este problemita? ¿Cómo calcular la fuerza P para mantener el bloque de 150 kilogramos en equilibrio? A ver, algún participante que me envíe el resultado del ejercicio 4. Es similar al ejercicio 3, ¿eh? Es similar al problema 3. Newton. A ver, vamos a comprobar si la respuesta de Santiago y de Rosemary es la respuesta. ¿Ok? Bien. A ver, aquí tenemos a un bloque. Tenemos un bloque de masa 150 kilogramos. Muy bien, ahí está el bloque, que es sujeto por las tres cuerdas, ¿no? El bloque. ¿Sí? Su masa es 150 kilogramos. Bien, este bloque, como tú observas, está sujeto a dos cuerdas. A esta cuerda de aquí y la otra cuerda de la izquierda. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, esta cuerda P con esta cuerda y las dos que siguen son iguales, ¿no? Tienen la misma magnitud. Todas valen P. ¿Ok? Este de aquí. Esas cuerdas que siguen el recorrido tienen la misma magnitud. Entonces, esta tensión rojo es la suma de P y P. ¿Están de acuerdo? De P y P, que nos debe dar 2 veces P. 2 veces P.
Y esa tensión de la derecha debe ser P. Ahí está, P. ¿Ok? Considerar también el peso del bloque. El peso del bloque. Ahí está. Una vez que ya graficamos, ahora aplicamos la primera condición de equilibrio. Ahí está. Fuerzas dirigidas hacia arriba. Es la tensión 2P y la otra P. Igualamos al peso, que es una fuerza opuesta, ¿no? 2P más P, 3P. El peso es la masa, 150 kilogramos, por la gravedad que vale 10. Recordar que la gravedad es 10. ¿Ok? Bueno, 150 por 10, 1500. Y si lo divides entre 3, nos da 500 newton. Entonces, para mantener el bloque en equilibrio, debe haber una fuerza P de módulo 500. ¿No? ¿Qué pasa si esa fuerza es 200? Este bloque desciende, ¿no? Y comenzaría a caer. Para que lo mantenga así en reposo, P debe ser 500 newton. Muy bien, claro que sí. Entonces ahí la respuesta es la C. Muy bien. Ahora, no todos los problemas van a ser elaborados, resueltos de esta manera, ¿no? Hay otros planteamientos. Vamos a llegar a un problema donde vamos a aplicar el método del triángulo. ¿Sí? Aquí podemos aplicar igualdad de fuerzas debido a que estas fuerzas son verticales. Pero cuando ya tenemos fuerzas con ángulo de inclinación, pues ahí sí hay un problemita, ¿no? Para resolverlo se debe hacer con el método del triángulo. O en algunos casos, si el alumno conoce más del tema, puede hacer por descomposición de vectores. Sí, Ricardo. Mira, Ricardo, este bloque está sujeto por dos cuerdas. Una cuerda que le llamé 2P. 2P porque está sujeto a dos cuerdas que están arriba y cada una vale P. Y la otra tensión es P porque presenta solo una cuerda. ¿Sí? Además, este bloque presenta el peso. Si vamos a igualar, tenemos que igualar la suma de las tensiones dirigidas hacia arriba con el peso que está dirigido hacia abajo. Sumas 2P y P, 3P, el peso es la masa 150 por la aceleración que es 10, 1500, lo divides entre 3 y nos da 500 newton. Esta es la respuesta. ¿Ya? 500 newton. Listo. Bien, aquí tienen, a ver, ¿qué les parece si les doy 4 minutos para que ustedes resuelvan las 5 y las 6? ¿Ya? A ver, resuelvan los problemas 5 y 6. Y luego, conmigo vamos a verificar el procedimiento y las respuestas que ustedes han obtenido. Por favor, jóvenes, resuelvan el problema 5 y 6.
Rosemary, la B está indecisa. Bueno, la B no es tan complicadito, lo complicado es expresarlo en notación científica, ¿sí? 1,1 por 10 al cuadrado, 1,1 por 10 a la cuarta, eso es notación científica. El resultado creo que ustedes lo han obtenido. El problemita será en cómo expresarlo en notación. Por ejemplo, 11 lo puedo expresar como 1,1 por 10 a la 1, ¿no? 120 lo puedo expresar como 1,2 por 10 al cuadrado. Cinco la B. Vamos a ver si hay respuesta en la B. Y esto lo vamos a hacer en otra hojita. O ahí nomás lo podemos hacer. A ver. Ya. Deben participar todos, ¿ah? Practiquen, practiquen. Bien, problema 5. Vamos a ver si la respuesta coincide. Problema 5. Las masas de Carla y Katy son 50 kilogramos y 60 kilogramos. Calcula el peso de los dos juntos. Calcula el peso de los dos juntos. Muy bien. Entonces, primero hallaremos la masa de ambas personas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner masa de las dos mujeres, ¿no? Masa de las dos mujeres. De Carla es 50 y de Katy es 60. Eso nos da 110 kilogramos. Luego hallaremos el peso de las dos juntas. Peso de las dos mujeres. Es la masa, 110, por la gravedad, 10. 110 por 10 es 1100 newton. 1100 newton. ¿Ok? 1100 newton. Ahora, ¿cómo expresamos eso en notación científica? ¿Qué te parece si toma 3 decimales? Mira, voy a tomar 3 decimales. ¿Ya? Si tomo 3 decimales, entonces ahí voy a colocar la coma. 1,1 por 10 elevado al cubo. Por 10 elevado al cubo. Newton. Listo. Entonces, ese es el peso de ambas mujeres. 1,1 por 10 elevado al cubo. Ahora, ¿por qué se elevado al cubo? Porque has tomado 3 decimales, pues. El 0 y el 1. 3 decimales, 1,100. Puede ser así, ¿no? 1,00. Pero no es necesario colocar esos ceros porque en decimales no tienen ningún valor. Entonces aquí la respuesta es 1,1 por 10 al cubo. Siguiente, problema 6. Si el bloque mostrado se encuentra en equilibrio, determine el módulo de la fuerza F. El módulo de la fuerza F. Entonces ahí tenemos la fuerza 2F, 180, 100 y 40. ¿Sí? Regresemos al inicio. Y aquí tenemos la primera condición de equilibrio. Vamos a utilizar la forma práctica de fuerzas horizontales. Ahí está. Fuerzas horizontales dirigidas a la derecha son iguales
a las fuerzas dirigidas hacia la izquierda. ¿Sí? A ver, fuerzas dirigidas hacia la derecha. Derecha. Aquí está. Dirección a la derecha. Es 40 y 180. 40 más 180. Igual. Fuerzas dirigidas hacia la izquierda. 100 y 2F. 100 más 2F. 40 más 180 nos da 220. El 100 pasa a restar. 220 menos 100. 120. Y por último, 120 entre 2, obtenemos el valor de F. 60 newton. ¿Sí? 60 newton. Ahí va. ¿Correcto? Así es. Entonces ahí la respuesta es 60 newton. F debe ser 60 para que ese cuerpo se encuentre en reposo o se mueva a velocidad constante. ¿Ya? Muy bien. A ver, la 7. Si el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, determina el módulo de la fuerza normal que ejerce el peso al bloque. ¿Cómo resolvemos este problemita? Aquí sí tenemos que hacer, tenemos que graficar, ¿no? Bien. Miren. A ver, por un lado tenemos aquí una esfera de masa 5. Entonces, el peso de la esfera debe ser 5 por 10. 50 newton. La tensión de la esfera, esa tensión, también debe ser 50 newton. ¿Ok? Ahora vamos al lado izquierdo. En el lado izquierdo observamos un objeto de masa 8,5 sujeto a una tensión y apoyado a una superficie. Entonces lo primero que haces es graficar la tensión, que como se trata de la misma cuerda, la tensión debe ser la misma. Entonces esta tensión es 50. Es 50. ¿Ok? Por otro lado, graficamos el peso del bloque. Ahí está. El peso, recuerda que es masa por gravedad, 8,5 por 10. El peso, 8,5 por 10. Esa nos da 85. ¿Sí? 85 newton. Eso corresponde al peso. Y por último, graficamos la normal entre la superficie y el bloque. Esta es la normal. Es la fuerza de reacción. ¿Ya? Bien, a esa fuerza le llamaremos normal. Normal. Ahí está. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la primera condición de equilibrio solamente, solo para este sistema. ¿Ok? Vamos a aplicar la condición solo para este sistema.
para el peso, la tensión y la normal. Regresamos a la teoría anterior y vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces aquí vamos a igualar las fuerzas. Fuerzas verticales en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, deben ser iguales. Listo, fuerzas dirigidas hacia arriba para el bloque. Para el bloque. Hacia arriba tenemos 50 newton y la fuerza normal. 50 más la normal, le llamaré N. Hacia abajo tenemos el peso. Su valor es 85. 85. ¿Están de acuerdo? Mejor pongo así, peso, para que te das cuenta. 50 más N de normal es 85. Hacemos una diferencia para obtener el valor de N. 85 menos 50 nos da 35 newton. ¿Ok? 35 newton. Y como tú observas aquí, la respuesta es la D. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, eso trata, de esa manera resolvemos problemas de estática, ¿sí? Haciendo un correcto diagrama de fuerzas y luego igualando fuerzas opuestas. Bien. Ahora, aquí en este problema 8 ya es distinto ya. Porque comenzaremos con el otro método que es el triángulo, método del triángulo. Bien, vamos a resolver este problema 8. Ahí está. Ahora sí. Dice, determina el módulo de la fuerza de tensión si el bloque de 2,4 kilogramos se encuentra en equilibrio. Se encuentra en equilibrio. Este bloque se encuentra en equilibrio. Entonces vamos a resaltar el bloque de color azul, ¿ya? Y te piden calcular esta fuerza F, para que el bloque se mantenga así como está, en equilibrio. ¿Será posible calcular esa fuerza? Así es. Entonces, iniciaremos haciendo el diagrama de fuerzas. ¿Ya? Primera fuerza, la tensión. En realidad no hay un orden, puedes empezar por la tensión o por el peso. Al final ambos se van a graficar. Entonces, esto de aquí se llama tensión. Tensión. Le ponemos T. Luego, no olvidar el peso. ¿Sí? El peso. Ahí está, vamos a graficar el peso así. Este se llama peso. ¿Ya? Peso. Vamos a determinar el peso rápidamente. Multiplicas la masa por gravedad. Peso es la masa de 2,4 por gravedad 10, 24 newton. ¿Sí? 2.4 por 10, 24 newton. Listo.
Y la tercera fuerza, que ya está graficado, es F. Esta fuerza F. ¿Ok? Esta fuerza F. Bien, aquí sí hay un problema, porque no se puede utilizar esta igualdad de fuerzas. No se puede utilizar esa igualdad de fuerzas debido a que hay una fuerza inclinada, ¿no? No son solamente horizontales y verticales, hay una fuerza inclinada. Entonces aquí descartamos esto. Hay dos maneras de resolver. Uno descomponiendo la tensión y luego igualarlos a la horizontal y vertical. Y otra manera, la segunda, es haciendo el método del triángulo. ¿En qué consiste? Con esas tres fuerzas de color rojo, vamos a hacer un triángulo. ¿Ok? De esta manera. Trasladamos el peso. Esta fuerza vertical es el peso. ¿Sí? Su valor es 24 newton. Luego, trasladamos la fuerza. Así. Esta se llama fuerza F. Es lo que queremos hallar. Le pondremos fuerza F. Y luego, por último, trasladamos la tensión. Esta fuerza es la tensión, que debe cerrar el triángulo. Es lo que te piden hallar. Si te das cuenta, este triángulo es rectángulo. 90 grados en este vértice. ¿Ve? Lo que nos faltaría son los ángulos agudos. Conociendo cualquier ángulo agudo, se puede determinar esas fuerzas. ¿Y cómo determinamos esos ángulos agudos? Trasladando, según dato, ángulo 53. Tienes que trasladar este ángulo 53 a cualquiera de estos dos ángulos agudos. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trasladamos? Lo vamos a trasladar por criterios geométricos. Criterios geométricos. Así es. Mira, ve. Bien, mira, abre tus ojitos. Mira, lo que voy a hacer es prolongar la fuerza F. ¿Ya? Hacia la izquierda. Ahí está. Prolongas esta fuerza. Prolongas esa fuerza hacia la izquierda. Listo. Ya está. Has prolongado. ¿Ok? Ahora mira. Este angulito de aquí, este ángulo de aquí, es el mismo de él. De este. Es el mismo ángulo. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿cuánto mide ese ángulo? Ahí observamos dos líneas paralelas. Como este ángulo mide 53, este ángulo de abajo también debe medir 53 grados. Propiedad de las rectas paralelas. ¿Están de acuerdo? 53. Y como es el mismo ángulo, lo trasladamos aquí, dentro del triángulo. Si aquí es 53, arriba 37. ¿Ok? Luego recordamos la proporción de esos ángulos. ¿Cuáles son las proporciones? Es 3K a 37. ¿Sí? 3K a 37.
4K a 53 y la hipotenusa 5K. ¿Ok? 5K. Bien. Una vez que hemos hecho eso, ahora vamos a igualar el peso con este lado que corresponde. El peso corresponde al lado 24, al lado 4K. Entonces, igualamos, pues, ¿no? 4K es el peso. El peso tiene un valor de 24. Entonces, K debe ser 6. Y si K es 6, entonces la fuerza es 3K. La fuerza es 3 veces K. Es decir, 3 por 6. Y con eso hemos encontrado el resultado. 18 newton. ¿Ya? Entonces, esa es la fuerza. Esta es la fuerza que nos pide calcular. De 18 newton. Así es, Ruth. Ok, correcto. ¿Ya? Pues de esta manera, alumnos resuelven problemas de estática cuando tengan ustedes fuerzas en direcciones diferentes, ¿no? Lo recomendable es hacer un triángulo cuyos ángulos sean notables y luego comparas con sus lados. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta? Bien, entonces pasamos a ver al siguiente problema. Aquí la respuesta es 18, ¿no? 18 newton. La respuesta es la B. Vamos aquí a ver problema 9. Este problemita. Mejor vamos a los dos. 9 y 10. Problema 9 dice, hallar la tensión en la cuerda si el peso de la esfera es 10 newton. Hallar la tensión en la cuerda si el peso de la esfera es 10 newton. ¿Sí? Entonces vamos a separar la esfera para graficar las fuerzas. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Entonces vamos a graficar aquí a la reacción. Ahí está, la reacción. Luego la tensión. Y el peso. Ahí está. Estas son las tres fuerzas, ¿sí? Vamos a llevarle un poquito más a este lado. Reacción, tensión y peso. Recuerda que esas tres fuerzas deben de ser concurrentes, ¿no? Concurrentes en la prolongación. Vamos a ponerle el nombre a cada fuerza. A este le llamamos normal o reacción. Al de arriba, tensión. Y al de abajo, peso. ¿Sí? Peso. Bien. Ahora, con esas tres fuerzas, hagamos el triángulo de fuerzas. Triángulo de fuerzas. ¿Ok? Llevas el peso a un lado. Luego le sigue la normal. La normal. Y por último, esa tensión. Ahí está. ¿Ya? Vamos a poner los elementos. N, W
y t. ¿Ya? A ver, jóvenes, ustedes sigan resolviendo este problemita. Luego, ¿qué valor tiene t? Disculpen, jóvenes, vamos a continuar. Bien, entonces aquí, ¿cuánto es el resultado? 10 raíz de 2. A ver, vamos a comprobar por qué sale 10 raíz de 2. Recuerden que tienen que trasladar ese ángulo de 45 a uno de esos ángulos agudos. ¿Sí? A ver, ¿dónde está ese ángulo? Lo vemos
El ángulo está en este lado, ¿no? Fíjense que en el dato aparece aquí. Arriba, mira, ve, ángulo 45. Entonces tienes que trasladar, ¿no? Este ángulo 45 lo tienes que llevar a estos ángulos agudos. ¿Ya? Bien. Y lo vas a hacer de esta manera fácil, ¿no? Mira, a ver. A ver. Lo hacemos así. ¿Qué te parece si trazas una recta horizontal? Una recta vertical, así. ¿Ya? Trazas esta recta vertical. Esta recta. ¿Ok? Para conseguir las dos líneas paralelas. Como son paralelas, este ángulo de aquí debe medir 45. ¿Ok? Debe medir 45. ¿Sí? Entonces, si este ángulo de aquí mide 45, el complemento también debe ser 45. Este complemento. ¿Ok? Ya, y ese complemento con este de aquí son iguales. Por lo tanto, este ángulo de aquí es 45 grados. ¿Sí? 45, el de arriba y el de abajo. Ok. Según el dato nos indica que el peso es 10 newton. Este peso tiene un valor de 10 newton. ¿Ok? 10 newton. ¿Ustedes recuerdan la propiedad del triángulo de 45? Aquí su compañero ya lo ha respondido. Para un triángulo de 45, si los catetos son iguales, ¿no? Los lados son iguales, las fuerzas son iguales, entonces la tensión debe estar acompañado con la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí la tensión debe ser igual al peso, 10, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Esa es una propiedad del triángulo de 45 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Lo saben eso? ¿O lo voy a hacer ya? Mejor lo voy a hacer. Esta propiedad, a ver. Si aquí tienes un triángulo, este triángulo de ángulo 45, ¿ok? De ángulo 45, los catetos, le llamo K, el otro cateto mide K, ambos tienen la misma longitud. Entonces, por propiedad, esta hipotenusa debe ser K multiplicado por la raíz cuadrada de 2. K multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Al peso que vale 10, se le multiplica por la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Listo. Así es. Bien, ejercicio 10. Hallar F que sostiene al bloque si el peso es 40 newton. Hallar F que sostiene al bloque si el peso es 40 newton. A ver. Bueno, ya que usted ha visto diferentes problemitas, vamos a hacer de manera directa, ¿ya? Graficamos la tensión. Ahí está. Tensión. Peso. Y la fuerza F. Ok, ahí está la fuerza F. Ya. Luego, con estas tres fuerzas, vamos a
vamos a hacer el triángulo de fuerzas. Vamos a hacer el triángulo de fuerzas, ¿ok? Trasladamos aquí el peso, así. Luego la fuerza F a un lado y la tensión. Así, ¿te das cuenta? Listo. Aquí le ponemos T, al costado le ponemos W y a esta fuerza de la base le llamamos F, ¿no? Es lo que deseamos conocer. Bien, nos faltaría los ángulos agudos para tener una relación. Cualquiera, el de arriba o el de abajo. Aquí vemos en el problema el ángulo de 53, ¿no? El ángulo de 53. Entonces, utilizamos las paralelas. Este angulito de aquí también debe medir 53 grados. ¿Sí? Entonces ese angulito de ahí mide 53 grados. Propiedad de las rectas paralelas, ¿no? La paralela está ahí, mira, en el techo. En el techo, aquí, la primera recta paralela. Y el otro está aquí, sobre la fuerza F. Ahí está, ¿ves? Las rectas paralelas, 53 y 53. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces este angulito de 53 grados lo trasladamos aquí. 53. ¿Están de acuerdo? Bien, por dato nos indica que el peso es 40 newton. El peso es 40 newton. A este le llamamos 40. Ahora relación. ¿Recuerdan ustedes la relación del ángulo 53 grados? 53 grados. ¿Cuáles son sus catetos y la hipotenusa? Ya lo hemos hecho ahí en el ejercicio anterior. A 53 le corresponde 4K. Al otro lado, 3K. Y la hipotenusa, 5K. ¿Sí? Luego igualamos el 4K a 40. Obteniendo el valor de K, que vale 10. Y por último reemplazamos en F. F es 3 veces K. Es decir, 3 veces 10. Su resultado nos da 30 newton. Y efectivamente, ustedes han encontrado también la respuesta, ¿no? 30 newton. Bien, alumnos, esa es la manera como cómo se resuelven problemas de estática. ¿Ya? ¿Han entendido? ¿Tienen alguna consulta que hacer? ¿Alguna pregunta? Para que ustedes practiquen más problemitas, más ejercicios, miren, aquí les planteo problemas similares, ¿ya? Con cuerdas y bloques. Y las 5 y las 6 son problemas similares a los ejercicios 4 y 3, ¿ya? Aquí también, miren, hay problemas con cuerdas.
Ustedes lo pueden hacer. Y también a estos últimos ejercicios corresponden a problemas resolviendo con el método del triángulo. ¿Sí? Bien, alumnos. A ver. ¿Qué les parece si hacemos por último el problema 14? Este problemita. Si alguien lo ha resuelto, me puede enviar su respuesta. Y así comparemos, pues, ¿no? Si coincidimos en los resultados. Hallar la tensión 1 si el peso W es 100 newton. Entonces aquí lo que el estudiante debe hacer es graficar, ¿sí? Aquí graficamos la tensión, esa tensión, la tensión 1 que está aquí, así, y la otra tensión que está ahí, ¿no? Gráficas, ¿no? Listo. Ahí tenemos tres tensiones, la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Luego vamos a trasladar para obtener un triángulo. ¿Están de acuerdo? Así, a ver, no, para este lado. Así, trasladas esta tensión. Ahí está. Y por último, esa tensión. Así va. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ponerle sus nombres, ¿no? Este de aquí es la tensión 1. Le pongo T1 para distinguir, ¿no? T1. El de aquí T2. Y el otro T3. T3. Ahora, esa T3 tiene el mismo valor que el peso. Como el peso W es 100 newton, la tensión 3 que lo sujeta también es 100 newton. ¿Sí? 100 newton. Nos faltaría el ángulo, ¿sí? El ángulo. Entonces aquí vamos a hacer un trazo vertical. Ahí está. Un trazo vertical por paralelas. Este angulito de aquí mide 37. Y por complemento, este ángulo de aquí mide 53. 53 y 37 suman 90. Quiere decir que ambas fuerzas forman 90 grados. ¿Sí? Ambas fuerzas forman 90 grados. La tensión 2 y la tensión 1. Entonces aquí vamos a tener la tensión 2 y 1. Este angulito es 90 grados. Listo, ¿eh? Bien, ahora nos faltaría los ángulos agudos. Este angulito o el de abajo. Observemos de qué manera podemos obtener. Mira, ¿qué le parece si trazo una recta vertical a este lado? ¿Así? ¿Están de acuerdo? Así. Y este ángulo de aquí, este ángulo, es el mismo que está aquí. ¿Sí o no? Ahora, como el de aquí mide 53, este ángulo es 53. Y este angulito es el mismo que está aquí. 53. Entonces, aquí le ponemos 53. Y por último ponemos los catetos, ¿no? Los catetos. A 53 se le pone 4K. 4K. Al otro lado 3K.
y la hipotenusa 5K. Lo demás, tú ya lo conoces. Ese 5K igualamos a 100. K debe ser 20. Y luego reemplazamos, te piden T1. T1 es 3K. 3 por 20. Eso nos da 60 newton. Bien, jóvenes, con esto terminamos la hora del curso de física. Espero que hayan aprendido el tema de estática. Me despido de todos. Que tengan unas buenas tardes. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao, chao.